Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Oye, y también la Contraloría pide explicaciones a CAS porque le dan 10 días para informar sobre polémico almuerzo en La Moneda. Esta entidad que fiscaliza otorgó 10 días hábiles a la presidencia. Deben dar su versión por el evento que el mandatario José Antonio CAS, por supuesto, ofreció en el Palacio de sus ex compañeros de la Universidad Católica. Esto lo estábamos comentando el día de ayer y esta medida se toma luego de que el ente aceptara la solicitud de legisladores de la oposición que buscan aclarar si en la cita se usaron fondos o no del Estado. El pedido lo ingresó la senadora Daniela y los diputados Daniel y Nelson, Daniela Chiccardini, ¿cierto? Y Daniel Manucheri, Daniel Manucheri, sí. Y también, bueno, ¿qué pide aclarar el ente del control? El oficio busca establecer los datos privada, piden informar el motivo del evento, la lista de asistentes, los espacios usados, el personal designado, los costos, el presupuesto usado y la eventual existencia de devoluciones de dinero también, por supuesto. Sí, la actividad se realizó el pasado viernes 10 de abril a la hora de almuerzo en salones de la Casa Presidencial. Ya les contamos lo que tenía el menú. Tenía tartar de tomates, vino, puré rústico, plateada al jugo. Había también una opción vegetariana y 10 días dio la Contralora Dorothy Pérez para que esto se aclare. Vimos a Martita Larrechea, ex primera dama, esposa de Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de Chile entre 1996 y el año 2000, no, 1994 y el año 2000, muy molesta con Manucheri y Chiccardini. Dijo que no les parece nada que anden preocupadas de esas cosas cuando hay temas más importantes. Y también trayendo a colación el tema que ayer lo decía el ex ministro de Justicia. ¿Cómo se llama el ministro de Justicia? Luis Cordero. Luis Cordero en entrevista decía que si esto se hubiera hecho en Palacio Castillo, que es una residencia pensada para hacer actividades de carácter privado, esto no hubiera sido tema de conversación. Sí, por supuesto. Y acá quiero hacer el énfasis en que, claro, podemos hacer la minucia. También escuchamos lo que decía nuestro profesor Francisco Vidal, también en entrevista que él alguna vez había hecho un encuentro también con ex compañeros en La Moneda y diciendo que no era esto lo que tenemos que preocuparnos. Yo creo que acá, más que verlo por el tema de si correspondía o no, eso lo va a definir la Contraloría General de la República, acá claramente hay un error político comunicacional porque te hubieras ahorrado todo el cuestionamiento, toda la polémica, toda la controversia, si en vez de ocupar La Moneda, te tomabas un transporte que no te demora nada en llegar a Palacio Castilla y lo hacías allá o también en tu residencia en Paine, donde también tienes escolta policial ahí para que salvaguarde, no sé, cualquier tema en tema de seguridad del parlamentario y sus invitados. Perdón, del mandatario y sus invitados. Entonces, quiero reiterar que acá la torpeza tiene que ver sobre todo con un error político comunicacional que movió la agenda y te tuvo todos estos días cuestionándote a tu presidente, a tu partido, a tu oficialismo en general, de haber hecho algo que no correspondía al cargo. Oye, Seba, y también la polémica suma una nueva dimensión luego de las declaraciones también del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien aseguró que el mandatario va a pagar. El parlamentario sostuvo que este tipo de encuentros se han realizado históricamente en La Moneda, pero dejó entrever que el pago no se habría concretado al momento en que estalló toda esta controversia. Quedo tranquilo con la explicación de que lo va a pagar. Dijo Jorge Alessandri, esta frase instala la duda si el costo fue inicialmente cubierto por recursos del Palacio y luego reembolsado. Pero saben que por otra arista, la periodista Mónica Pérez también cuestiona con dureza al mandatario. La comunicadora indicó que fue una señal de austeridad la supuesta solicitud a los trabajadores del Palacio para servir en el almuerzo, todo con el fin de no contratar personal externo. Y esto agrava la situación, ya que es una queja desde un medio de comunicación conservador y, por supuesto, de todo lo que les estoy comentando, tenemos video. Comencemos con el video de Jorge Alessandri. A ver, señor director, qué es lo que dijo el presidente de la Cámara. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que Cerro Castillo sea la casa para eso, que es la casa de descanso de los presidentes, y así lo dice la ley que la creó. Y ahí nadie lo podría cuestionar. El Palacio de la Moneda cumple la función más bien de oficina. En instancias protocolares también el Palacio de la Moneda cumple la función de cenas de Estado, cuando usted recibe a presidentes o a reyes, a jefes de Estado del mundo. Ahora, como novedad que no se daba desde el año 1958, el presidente reside en la Moneda y además trabaja en la Moneda. Así que evidentemente que un protocolo ayudaría, pero yo evidentemente quedo tranquilo con la explicación, por un lado, de que lo va a pagar. Yo ayer lo busqué en un buscador de redes sociales y todos los presidentes, al menos desde Patricio Aylwin, recibieron a sus compañeros de universidad o de colegio en la Moneda con un almuerzo en el estándar de la Moneda. Si es el Palacio de la Moneda, donde se recibe a la gente con el estándar que tiene el Palacio
presidencial. Evidentemente los estándares van cambiando, podemos revisar el protocolo, pero yo me fijaría en las cosas grandes y no entraría en la pequeñez de empezar a juzgar esto. Cuando lo hizo el presidente Elwin me pareció bien, cuando lo hizo el presidente Lago me pareció bien, cuando lo hizo Bachelet, no sé si 2 veces porque fue presidenta 2 veces, me pareció bien también, y cuando lo hizo Kast me pareció bien y se lo va a pagar mejor. Que en general te dan 30 días, ¿no? Para pagar la factura. No sé si pagó adelantado o se va a tomar los 30 días. Claro. A que Cerro Castillo Escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, planteando una defensa al mandatario, diciendo que le había hecho a todos los mandatarios. No lo vi mencionar al presidente Boric cuando hizo un asado con los miembros de la banda de metal progresivo Tool, que ni siquiera fue en el Palacio y tuvo una muy dura crítica por parte del mismo oficialismo. También hay un tuit por ahí dando vueltas, José Antonio Kast. Hay una fotografía de Gabriel Boric en su palacio leyendo. Dice que cómo puede ser que ocupe el tiempo laboral para leer. Recordemos también que el presidente es presidente a todo evento, incluso cuando está de vacaciones y no está fuera del país, sigue operando como presidente. Así que yo creo que el problema acá es de estándar. Lo que se criticaba antes, hoy en día se le devuelve el tiro por la culata y genera reacciones de ladero. Tenemos Tejado también de vidrio, pues sí, pues también están las declaraciones de Mónica Pérez, la periodista. Veamos qué dijo sobre el mandatario. ¿Qué es lo que estamos leyendo en estos momentos? el tuit. El tuit. A Kast le molestó que el entonces mandatario Gabriel Boric leyera en La Moneda. Ah, ahí está, claro. Ay, lo paparaciaron al presidente, al expresidente. Sí, el tuit fue del 18 de abril y del año 2023. José Antonio Kast dijo: La Moneda es el lugar público por excelencia. Si el presidente quiere escuchar música, leer un libro, jugar con su celular, que se vaya a su casa. Y si quiere hacer una cena con sus compañeros, ¿dónde se tiene que ir? Es la pregunta que hacemos. Veamos qué dijo Mónica Pérez, que tuvo palabras duras al respecto. Más de 50 personas, donde se veían mozos trabajando, y además yo por casualidad, igual que te pasa a ti de las amistades, por casualidades, no hablando de este tema en particular, supe que algunas personas de La Moneda, que trabajan en La Moneda, que tienen un trabajo en La Moneda de funcionario, tuvieron que trabajar para esto sin contratar a nadie, como una señal de austeridad, no contrataron a nadie de afuera. Se hizo todo internamente, pero eso tampoco es correcto. A nivel de la escala, de la cantidad de personas que habían en ese almuerzo, considero que te apropias de un espacio que es de todos los chilenos, y está bien, ganaste una elección, pero no sé si eso te permite hacer cosas en el ámbito de lo íntimo. Era tan simple como hacerlo en Palacio Castillo o hacerlo en su casa y quizás cambiar el horario. Alessandri decía que muchos presidentes lo hicieron y él mismo lo plantea, el estándar cambió. Hoy día las redes sociales también juegan otro rol. Probablemente presidentes de Chile anteriormente lo hicieron y no se sabía. Entonces, yo creo que si se ponen una vara, un estándar más alto que el promedio y no lo cumplen, no están cumpliendo sus propios KPI, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que ese es el error político y también comunicacional que está cometiendo este gobierno, que lleva en su día 34 de administración. Qué increíble. Y ante todo esto hay silencio también por parte del gobierno, porque nuevamente la vocera Mara Cedina evitó entregar más datos. Consultada por la prensa, tenemos el video, señor director, lo tenemos disponible, súper, porque consultada por la prensa se limitó a decir: ya contestamos ayer. Y así el Ejecutivo mantiene esta línea, Seba, de contestar por la vía por no contestar por la vía formal al ente fiscalizador. Además, no es lo único que se cuestiona, pero primero veamos el video de Mara Cedina. Nuevamente huyó de la prensa, pero los quiso. Ministra, conversemos, ministra. ¿El pago ya se realizó o no se ha realizado? Ministra. Ministra, ¿el almuerzo ya fue pagado o no? Porque los diputados dicen que eso no se ha pagado todavía. Oye, y además, como te comentaba, también se expone otro evento bajo cuestionamiento, porque no es la única cita presidencial que genera debate, porque también se menciona la cita privada por el cambio de mando la noche del 11 de marzo, porque según los datos, a través de Vía Transparencia, el servicio de gestión tuvo un costo superior a 158, seguido de... 158 millones de pesos. Sí, gracias. Y esto agrega presión política sobre el uso de las platas del Estado en tipos de eventos que no son de carácter oficial. Sí, el costo total supera los 359 millones de pesos según la información entregada en total del cambio de mando, que incluye la partida en el Palacio Cousiño, lo que pasa en la Catedral de Santiago, en el Congreso Nacional y en el Cerro Castillo, ejecución a cargo de la empresa Único SPA, aclarando expresamente que no correspondió a Allende SPA, como había circulado en los días anteriores en
redes sociales. Y la banquetería, la que hablábamos, el bar abierto, el barra abierta que hubo el mismo 11 de marzo, donde estuvo presente la ex Miss Chile y Mix Universo. Cecilia Boloco, Don Francisco, personero importante de gobierno, y algunos también compañeros de universidad de José Antonio Casi, repitieron el plato algunos. Bueno, esa banquetería no significó gasto para el Estado, según en la respuesta oficial. Dicen que este costo fue asumido de manera íntegra por el presidente José Antonio Cast y no ha sido gestionada, dice el documento, ni pagada por esta entidad. Es decir, de acuerdo a este documento, la contratación y el pago de la comida no pasaron por presidencia. Así que hay otro punto polémico. La productora encargada de la banquetería fue Sofía Jotar Eventos, pero si revisamos su ficha en el mercado público, se constató que la empresa figura inhabilitada por deudas previsionales con sus trabajadores. Esto abre una nueva discusión, ya que, según la información entregada, habría sido contratada directamente al presidente, pese a mantener este problema administrativo. Le llueve sobre mojado al presidente en temáticas que no deberían ser temas de discusión, pero están sobre la mesa porque la gente lo eligió justamente porque había un gobierno que ellos catalogaban de amateur, de gobierno en práctica, y lo que está pasando en estos 34 primeros días también da a entender que no se habían enfrentado a las dinámicas de la administración pública, del sector, de los sectores de las distintas reparticiones del Estado, y están cometiendo errores que los califico de no forzados, como en el tenis. Podrían perfectamente haberlo evitado y estaríamos hablando de otros temas, educación, vivienda, salud, pero estamos comentando esto porque, lo reitero, fue un errores forzados importantes del gobierno. 8:24, estamos haciendo turno AM, el noticiario de turno, al primer canal de streaming. Y otra información relevante, Jerry, es Renato Münster, conocido actor nacional, asumió como secretario regional ministerial, más conocido como Ceremi, de la Cultura, la Arte y el Patrimonio en la región metropolitana. Sí, bueno, su nombramiento se produce tras la renuncia del abogado Gustavo Baer, quien alcanzó a permanecer solo 2 semanas en el cargo en medio de cuestionamientos por su falta de experiencia en el área cultural. Entonces, desde el ministerio destacaron que Münster cuenta con más de 30 años de trayectoria como actor, gestor cultural, productor y empresario, tanto en Chile como en el extranjero. Entonces, ayer, tras conocerse su nombramiento, comenzaron a circular antiguas publicaciones del actor en la red social X, antes conocido como Twitter, donde lanzó duras críticas contra el actual mandatario. De hecho, hay una publicación en noviembre del año 2017 donde Münster escribió: Cast como Artés viven en mundos paralelos, fanatismo extremo de ambos lados. Y en ese mismo mensaje agregaba: vamos descartando candidatos. Ese mismo año también apuntó directamente a la visión política del hoy presidente en ejercicio, Cast, y su postura medieval respecto a diversos temas. Y remató señalando que representaba una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país. Entonces, durante las manifestaciones, ya después, unos años después, el año 2019, Renato Münster también se refirió al entonces escenario político y advirtió sobre el avance de la derecha. En una de sus publicaciones también escribió: ¿quieres darle más motivos a la extrema derecha para que tipos como Cast sean el próximo presidenciable? Y ahora este mensaje reaparece hoy como uno de los registros más comentados tras su incorporación al Ejecutivo. Ninguno se salva. Renato Münster ha actuado en varias teleseries nacionales icónicas. Estuvo en Rojo y Miel, estuvo en Ámame, Rompecorazón, estuvo en Machos. Ah, ¿estuvo en Machos? Sí, estuvo en Machos. También fue animador de teleserie de televisión como Todo es Baile y La Mañana del 13. Y a mí algo que no se ha puesto tanto sobre la mesa es que estuvo en Infieles. ¿Te acuerdas de Infieles? Sí, por supuesto. Una, ¿cómo decirlo?, serie de Chilevisión que daban en horario de protección al menor. Sí. Cuando ya están autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Y acá hay una vara distinta, porque la ex ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, también estuvo en Infieles. Y cuando estuvo en Infieles fue gran tema de conversación en redes sociales. Pero ahora que está Renato Münster, nadie lo recuerda mucho por Infiel, entonces también ahí hay una vara distinta. Vamos a estar comentándolo, como siempre, analizándolo, porque esta noticia también hizo eco por sus comentarios del estallido social, por la ironización de la vida personal de Kass, y va a poner un foco político también en una figura relevante del espectáculo. Por ahora, desde el Ministerio, el énfasis ha estado puesto en su experiencia profesional y trayectoria en el ámbito artístico y de gestión cultural.